Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Supongamos que soy el dueño de una empresa endeudada y envío a mi contador a negociar con uno de los bancos. El contador parece que hace bien su tarea y trae buenas noticias, pero tengo un socio y ese socio dice que en realidad las condiciones son inaceptables y que no tenemos plata para pagar. Traducido todo esto, el socio principal es Alberto Fernández, el otro socio o la socia es la vicepresidenta Cristina Kirchner y el contador es el ministro de Economía, Guzmán, que fue a negociar con el Fondo Monetario. Pero mientras tanto, Alberto Fernández tuvo una videoconferencia con el presidente del Banco Mundial, al cual le dijo que tenemos voluntad de pagar. Bueno, todo eso quiere decir que hay un doble discurso o un doble mensaje, quizá una estrategia, la del bueno y el malo. Quizá la estrategia resulte, uno que dice tenemos voluntad de pagar, el otro que dice, o la otra que dice, no tenemos plata y estoy en desacuerdo con el acuerdo, valga la redundancia. Eso ocurrió en un solo día, en un mismo día, un día muy particular, 45 años del último golpe de Estado en Argentina, del golpe militar, 45 años de aquello que fue oprobioso, una violación sistemática de los derechos humanos que trascendió fronteras y se resolvió en forma ejemplar en Argentina con el juicio a las juntas. Ese mismo día, Argentina abandona el Grupo de Lima. Me dirán, bueno, el Grupo de Lima ha sido inoperante en estos años. Es posible, es una evaluación, pero qué casualidad que ese mismo día el país se haya salido de un grupo que busca, en cierto modo, el diálogo en un país en el cual pasan las mismas cosas que pasaban en Argentina durante la dictadura militar. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad probados y comprobados por las Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un día antes, Argentina y otros países habían votado casi lo mismo, es decir, habían votado contra las sanciones. Uno puede estar en contra, uno puede estar a favor de las sanciones. Las sanciones unilaterales no sirven, esto lo ha demostrado el bloqueo contra Cuba, el bloqueo de Estados Unidos, pero las sanciones en este caso, tanto de Estados Unidos como las de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro, digamos que intentan nivelar la balanza. ¿Cuántos títulos después de estos títulos que desarrollaremos aquí en Universidad Crítica? Una semana intensa, desde luego, con la negociación con el Fondo Monetario, la posición de la vicepresidenta, la posición del presidente, el retiro del Grupo de Lima, ese que busca un diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Y todo ocurre un mismo día, que es el 24 de marzo, un día emblemático en Argentina en particular. Para hablar de estos temas y para hablar de la ciudad de Buenos Aires, estamos en contacto con Fernando Estrafase, que es secretario general y secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto de verte. Igualmente. Bueno, todo junto y todo el mismo día. Sí, y de manera muy inapropiada desde los principios y desde la táctica, te diría, también del Gobierno Nacional. Desde los principios porque un 24 de marzo, el día que recordamos uno de los episodios más tristes de la historia argentina, la dictadura, pareciera ser que el gobierno renuncia a un grupo que trata de terminar con otra dictadura, la de Maduro y en Venezuela, y renuncia después de entrar al grupo queriendo tener una voz complementaria y haciéndolo de manera muy inoportuna cuando en la misma semana nuestro gobierno nacional también busca negociar con el FMI y eventualmente con el apoyo de los Estados Unidos, que también protagoniza el Grupo de Lima, una salida al acuerdo con el FMI. Así que te diría que no se entiende ni desde los principios ni desde lo instrumental una decisión tan desafortunada como abandonar el Grupo de Lima. ¿Puede tener que ver esto con la necesidad de la provisión de vacunas de Rusia en particular?
Yo me escapa el razonamiento que va desde esta acción vinculada a una gestualidad, como vos inferís que puede haberle pedido o señalado Rusia, pero me parece que en todo caso es achicar los márgenes de maniobra y de multilateralismo de la Argentina, porque renunciar al Grupo de Lima es renunciar a la acción colectiva de un grupo de democracias en la región que tienen un objetivo muy claro, que es restaurar la democracia en Venezuela. Entonces, me parece que renunciar a la posibilidad de asegurar más democracia en la región, cualquiera sea el objetivo ulterior, de ninguna manera está justificado, ¿no? Hablando de vacunas, ¿cómo está la provisión de vacunas en la ciudad de Buenos Aires? La provisión de vacunas, como vos sabés, es una potestad del gobierno nacional que a la ciudad de Buenos Aires le termina llegando según el porcentaje de la población que representa la población de la ciudad de Buenos Aires sobre el conjunto. Ahí tenés, si querés, un primer planteo que nuestro ministro de Salud ya lo llevó adelante, que es que los segmentos que hoy deben ser priorizados para la vacunación, después de los trabajadores de la salud, las personas de adultos mayores de 70 años, en la ciudad representan una proporción mucho mayor en la población que respecto de su proporción a nivel nacional. Por lo tanto, si vos querés un primer diálogo técnico, porque no quiero decir un debate, pero sí un diálogo técnico, sería que este segmento de adultos mayores en la ciudad necesita una proporción mayor de vacunas que el porcentaje de la población en general. En segundo lugar, como ya lo señalamos hace unos días, todo el dispositivo de vacunación que armó la ciudad de Buenos Aires nos permite avanzar de manera muy eficiente con la vacunación, pero dependemos de un cuello de botella, que son las vacunas que llegan. En estos días, con el nuevo embarque de Sputnik que estaría llegando durante el fin de semana, estaríamos muy cerca de completar la vacunación de los mayores de 80 años, por lo tanto de allí en adelante podríamos empezar con el empadronamiento primero y después la posterior vacunación de los mayores de 70, pero siempre dependiendo de ese flujo de vacunas que ahora además tiene en la vacuna china, en Sinopharm, un nuevo umbral de posibilidad que es la posibilidad justamente de usarla en mayores de 60, cosa que hasta ahora no está autorizada, pero se sabe que en el mundo y en la Argentina, el ANMAT, están analizando las condiciones para poder hacerlo. Pero las vacunas chinas están en China, según la ministra de Salud. Las vacunas tienen que venir de China y tenemos la información de que está en proceso, y en proceso es muy vago, pero en proceso quiere decir en los próximos días, un embarque importante de vacunas de esa procedencia a la Argentina. ¿Existe la posibilidad en la ciudad de Buenos Aires de que no se aplique o se postergue la aplicación de la segunda dosis? Ese es un diálogo, lo informó en la última conferencia de prensa Fernán Quirós. Es un diálogo, te diría, de netas características técnico-sanitarias que están teniendo en el Consejo Federal de la Salud todos los ministros de salud. Tenés las dos bibliotecas e incluso las dos experiencias a nivel internacional. Inglaterra, Gran Bretaña, decidió avanzar con una primer dosis expandida a la mayor cantidad de personas, mientras que otros países fueron con las dos dosis. Yo no soy un especialista, pero sé que en el diálogo técnico hay argumentos de los dos lados. ¿Qué va a hacer la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires va a llevar adelante la política que de manera consensuada se establezca entre los ministros de salud y el gobierno nacional. No tiene sentido que ninguna jurisdicción, entre comillas, ni posibilidad legal, que ninguna jurisdicción se corte sola con una estrategia, ¿no? Hablas de cortes. ¿Cómo se maneja el recorte de fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, el año pasado es historia conocida. En medio de la pandemia, en medio de un ejercicio presupuestario ya planificado y con toda la repriorización que supuso tener una pandemia en marcha,
nos recortaron de manera intempestiva un porcentaje muy importante de los recursos coparticipables con la Nación, aquellos además que estaban justificados en la función seguridad, y eso nos obligó a, por un lado, hacer no nos dejó otra que hacer el reclamo que corresponde ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene la causa y hay antecedentes sobrados de otras decisiones unilaterales de convenios entre el gobierno federal y las provincias que nos asisten en el caso, pero bueno, estamos esperando el pronunciamiento de la Corte. Mientras tanto, y en aras de no, digamos, deteriorar los servicios más esenciales de la ciudad como salud, educación o el propio mantenimiento de la ciudad, eso nos obligó a tener que repriorizar toda una serie de temas que teníamos pensado antes de la pandemia y con los fondos que teníamos asegurados por coparticipación. Por eso, cuando en la última semana el jefe de gobierno lanzó los compromisos de la ciudad para el 21-23, hay toda una serie de repriorizaciones que se hicieron pensando en poner la ciudad en marcha, en poner foco en la educación, que es una, como sabés, de las grandes prioridades, pero también de ir pensando el día después de la ciudad de la post-pandemia, que definitivamente va a ser muy distinto al que teníamos pensado antes de que esta pandemia irrumpiera en el mundo. En esos compromisos 21-23, de los cuales participaste en la presentación, ¿está previsto que retornen esos fondos de coparticipación o se han hecho sin esos fondos? Nosotros estamos justamente son compromisos de gobierno, es decir, una suerte de contrato de cumplimiento entre el gobierno y los vecinos. No podemos planificar sobre la base de incertidumbres o imponderables. Entonces, todo el plan que hicimos de los 37 compromisos de la ciudad 21-23 están previstos sobre la base de los fondos con los que actualmente contamos y no estamos todavía factoreando un fallo favorable de la Corte. Ahora, cuando ese fallo favorable eventualmente llegue, podremos recuperar algunos de los proyectos que teníamos pensado en la planificación anterior y que hoy tuvimos que repriorizar, muchos de los cuales están vinculados a, por ejemplo, proyectos de grandes obras de infraestructura que tuvimos que poner en stop hasta tener certeza de eso. Por ejemplo, todo lo que era la elevación del Sarmiento, un proyecto muy de larga data en la ciudad que teníamos programado, o los estudios de factibilidad de una nueva línea de subte, la llamada línea F de subte. Esos proyectos hoy están en suspenso, esos y otros, hasta tanto tengamos certeza de un fallo de la Corte. Pero lo que procuramos en los nuevos compromisos de gobierno es ponerle prioridad a la educación, apuntalar muchísimo la recuperación productiva de la ciudad, continuar con la transformación urbana, varias cosas que veníamos llevando adelante y que vamos a continuar con especial énfasis en toda la tarea de reciclado y de lucha contra el cambio climático en la ciudad, y sí una apuesta muy fuerte a la digitalización de la ciudad, porque si hay algo que la pandemia nos enseñó es que hay un montón de trámites de gobierno que se pueden hacer en forma remota y por eso vamos a avanzar muchísimo en digitalizar de tal forma la interacción del vecino con la ciudad que ojalá ningún vecino tenga que trasladarse más a una sede de gobierno para hacer un trámite. De hecho, el 90% de los trámites se van a poder hacer de forma digital y 30 de los trámites más frecuentes lo vamos a poder hacer por WhatsApp. ¿Y qué hay de la seguridad, Fernando, que es uno de los temas más preocupantes, tanto en la ciudad como en la provincia, bueno, en el país en realidad? Absoluta prioridad. En los 37 compromisos de gobierno nos comprometimos hasta antes del 2023 llegar al 75% de la ciudad video vigilada. Vos sabés, Jorge, que en el mundo, por supuesto, la presencia policial es muy importante y por eso hay una nueva camada de 4.000 policías en formación con el doble de formación, pero la tecnología hoy es lo que marca la diferencia entre tener una seguridad efectiva o no. Por eso uno de los compromisos es 75% de la ciudad videovigilada, los 4.000 policías es otro, y vamos a desplegar también de acá al 2022
3 nuevas comisarías para terminar de lograr el despliegue territorial, digamos, ideal que veníamos proyectando desde que avanzamos con la creación de la Policía de la Ciudad. Cuando hablamos del AMBA, y esto se hizo masivo y popular, digamos, durante el comienzo de la pandemia, con el triunvirato, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, hablamos del AMBA como si fuera una zona homogénea, y en realidad no lo es. Salir de la ciudad de Buenos Aires y entrar en el conurbano es como, en ocasiones, es como ir a otro país. ¿A qué crees que se debe tanta diferencia? Bueno, a ver, en la ciudad de Buenos Aires tenés un gobierno, un signo de gobierno y un equipo y una visión de ciudad que ya lleva varios años ejecutándose. Hay una cierta continuidad de políticas, hay una vocación por la transformación y la modernidad que en la provincia de Buenos Aires la encontrás de manera más distribuida o diversa según el municipio donde te encuentres. Definitivamente la seguridad en la provincia de Buenos Aires se vive de otra manera que en la ciudad de Buenos Aires. En el periodo que vos señalás de la comunión, digamos, de los 3 gobiernos con mismo signo político en el periodo anterior, avanzamos en algunas cosas. Por ejemplo, todo el anillo digital que rodea los ingresos a la ciudad, especialmente durante la General Paz, a lo largo de la General Paz, fue incorporado en ese periodo, y es impensable proyectar una seguridad a ambos lados de la General Paz sin coordinación entre los 2 distritos. Y otra política que todavía está, por suerte, continúa y fue puesta en marcha en el periodo anterior, es la que tiene que ver con la salud. Desde la ciudad de Buenos Aires transferimos toda la tecnología a varios distritos de la ciudad de Buenos Aires para poder implementar el SAME, esa unidad de atención de emergencia en los municipios, y hoy en algunos municipios perdura la política del SAME provincia que llevó adelante María Eugenia Vidal, y además también comenzamos a implementar la coordinación entre los hospitales de alta complejidad que están de este lado de la ciudad por herencia histórica, con los centros de atención primaria de la salud que están en todo el territorio de la provincia, de manera tal que a partir de la historia clínica electrónica, algo que todavía no avanzó como querríamos y como lo habíamos proyectado con Vidal de gobernadora, pero que todavía hay oportunidad de hacerlo, de manera tal que esa historia clínica electrónica le permita a cualquier vecino de la provincia atenderse en un hospital de alta complejidad de la ciudad con una historia clínica que es la misma de los 2 lados, de ciudad y provincia, y sobre todo, aunque suene muy logístico, pero muy caro a la calidad de vida de las personas, un sistema de turnos de derivaciones que impidan que las personas cada vez que de la provincia de Buenos Aires que vienen a la ciudad tengan que hacer esas largas colas porque no están derivados correctamente desde su domicilio de origen. Así que hay mucho por hacer en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto que si quien nos está viendo mira un poquito los 2 mapas que tengo arriba en mi oficina, uno es de la ciudad de Buenos Aires y el otro es de el área metropolitana, porque es imposible pensar la gestión de una gran ciudad como Buenos Aires sin pensarla en el contexto de una gran metrópoli que es el área metropolitana de Buenos Aires. No quise ser irrespetuoso cuando hablé de 2 países, porque en realidad hay detalles que uno ve. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es impensable ver una moto sin patente y un motociclista sin casco, y cruzás el puente Pueyrredón y resulta que te encontrás una familia que va en una moto, y yo digo, bueno, estamos hablando del AMBA, nos hemos acostumbrado a hablar del AMBA, lo cual me parece razonable, lo cual me parece bueno, y deberíamos unificar esto, nivelar para arriba, no nivelar para abajo. ¿Cómo te imaginas la ciudad y el AMBA en el año 2023, que es hacia donde apunta el compromiso que han anunciado ustedes? Primero me lo imagino y permitime la positividad como un área de enorme potencial. Somos 14 millones de personas que en nuestra interacción cotidiana no respondemos a límites jurisdiccionales.
Una persona se levanta a la mañana en un municipio de Lamba, se toma un colectivo que obviamente cruza la ciudad, trabaja en la ciudad, se esparce, estudia, tiene vida social, deportiva, vuelve a su municipio. Lo primero que tenemos que hacer, y eso lo buscamos en los últimos años, es entender al AMBA como una jurisdicción común para que las personas se desarrollen y no necesariamente un mapa político jurisdiccional que divide acciones entre áreas entre partidos políticos o gobiernos distintos. Lo segundo es muy importante, Jorge, que cada vez más nos pongamos objetivos comunes para la región metropolitana. Y acá, por ejemplo, hablábamos de seguridad, te agrego cuestiones como el cambio climático, el tratamiento de residuos, el perfil productivo del área metropolitana, la calidad del espacio público. Nosotros tenemos que lograr que cada vez sea más imperceptible, si querés, las diferencias en calidad del espacio público que hay entre la ciudad y todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque es en el espacio público en donde vamos a encontrar más calidad de vida para los vecinos. Y hay un tema insoslayable de coordinación metropolitana, que es el acceso a la vivienda. Los conglomerados urbanos se deterioran a veces o comúnmente en sus condiciones de calidad de vida cuando no tienen políticas coordinadas de acceso a la vivienda, que presionan sobre el tejido urbano de manera no planificada, sin haber previsto los servicios públicos que se necesitan, sin una política que armonice la demanda productiva, educativa, con la demanda de vivienda. Y para esto se necesitan esquemas de gobernanza nuevos. El área metropolitana de Buenos Aires obviamente no es la única área metropolitana del mundo. Áreas como el Gran Londres, el Gran Toronto, París mismo, tienen diseños institucionales que promueven el encuentro de autoridades entre niveles jurisdiccionales distintos y diálogos entre los gobiernos y los actores sociales que protagonizan esas áreas metropolitanas. Definitivamente es un área en donde la política argentina o la política metropolitana tiene una deuda de bien público con la sociedad, que pasa por poner temas estratégicos del área metropolitana por delante de cualquier pertenencia política jurisdiccional. Y que no se note tanto la diferencia. Fernando, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes, muchas gracias. Igualmente. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. En medio de su gira por Estados Unidos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, parecía contento con lo que había conseguido, con la ampliación del capital por parte del Fondo Monetario. Era el anuncio que se daba en ese momento. Pero en ese mismo momento, el presidente Alberto Fernández mantenía una conversación con el presidente del Banco Mundial, en la cual aseguraba que Argentina estaba dispuesta a pagar la deuda. Y por otro lado, la vicepresidenta Cristina Kirchner decía que no estaba de acuerdo
con el acuerdo, insisto, con esta redundancia, y que no tenemos plata para pagarlo. ¿Cómo se entiende? Bueno, la verdad es que quedan muchas dudas y hay que ver si hay una estrategia. Le vamos a preguntar a Víctor Becker, que es economista y es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Acá estamos tratando de dar respuesta a las preguntas que la economía nos plantea a diario. Bueno, la economía y en cierto modo también la política que está metiendo la cola en la economía, como siempre. Sí, no, yo creo que en realidad hoy la respuesta que daría Bill Clinton es la política, no la economía. Efectivamente creo que las mayores turbulencias hoy vienen más del plano de la política que de la economía. Respecto a la pregunta que usted me formulaba inicialmente, bueno, uno puede tratar de encontrar alguna explicación, o sea, digamos, creo que hay un sector del gobierno que piensa que para negociar con el fondo lo mejor es tener una posición muy dura, o por lo menos mostrar que hay sectores del gobierno que están en una posición muy dura y que eso le facilita la tarea al ministro Guzmán, mostrándose como el que negocia, pero ojo, que yo no puedo ceder mucho porque tengo detrás algunos que piden cosas mucho más duras. También es cierto, digamos, uno si quiere ser mal pensado, que acá hay mucha gente que compró dólares a 190 y pico y que están un poco preocupados cuando el dólar está por debajo de 150 y que necesitan que aparezcan argumentos para, digamos, precisamente que sus dólares valgan un poco más. O sea que también esto puede ser alguna parte de la explicación de algunas cosas que se dicen que tienen obviamente algún tipo de impacto en la cotización del tipo de cambio. Por lo tanto, digamos, explicaciones hay. ¿Cuál de ellas es la verdadera? ¿O son todas ellas verdaderas? Bueno, el tiempo lo dirá. Por ahora, digamos, son las cosas que uno puede conjeturar respecto a este tipo de comportamiento que aparece en los círculos oficiales. ¿Qué podría disparar el precio del dólar? Bueno, malas noticias sobre la negociación con el Fondo Monetario, la posibilidad de que esto genere una disparada en el riesgo país, caiga otra vez la cotización de los bonos y que, bueno, vayamos otra vez pensando en un nuevo default. Pero, digamos, yo creo que no son elementos que deberían ponerse en el tapete en este momento, salvo que vengan por el lado de la política, porque desde el punto de vista de la economía estamos teniendo una cotización de la soja y de los otros productos de exportación a niveles apreciablemente altos. Se calcula que este año podemos terminar con un excedente de balanza comercial del orden de los 12.000 millones de dólares. Tenemos también digamos, una recuperación en la economía, si bien es cierto que en esta semana se conoció una tasa de desempleo del 11%, o sea, 2 puntos más que en diciembre del 19, pero también es cierto que muestra una tendencia a la baja después de un pico que se alcanzó en el segundo trimestre. O sea, el segundo trimestre del año pasado fue el peor trimestre de los últimos tiempos. A partir de ahí, digamos, la tasa de desempleo empezó a bajar, no volvió a los niveles de diciembre del 19, pero por lo menos muestra una tendencia hacia la baja. Y digamos, bueno, si conseguimos de alguna manera avanzar con el plan de vacunación y no tenemos que caer otra vez en una cuarentena estricta, bueno, el panorama para la economía de este año podría ser mejor. Pero obviamente en esto estamos jugados a qué es lo que va a pasar con la pandemia y qué medidas habrá que tomar frente a una eventual segunda ola que, bueno, todo el mundo supone que está por venir. Entiendo que puede haber una estrategia política, como usted bien dice, pero ¿cómo se entiende esto del otro lado del mostrador, en el cual el presidente dice una cosa y la vicepresidenta dice otra?
Bueno, precisamente, digamos, esto puede servir justamente, decía yo anteriormente, para que el ministro diga, acepten lo que yo les propongo, porque si no van a tener que negociar en peores condiciones. Y el Fondo Monetario, creo yo, los amigos del gobierno argentino no tienen demasiado apuro por llegar a un acuerdo. Para el Fondo Monetario la Argentina es un dolor de cabeza. El Fondo Monetario ya fracasó varias veces con sus planes en la Argentina. Hay que recordar que en el año 2002 se creó una comisión investigadora dentro del Fondo Monetario para precisamente estudiar qué había pasado para fracasar de la manera que fracasó en el caso de Argentina. El fondo está previendo que probablemente se encuentre o pueda encontrarse en una situación parecida, y en este momento lo que está tratando, por lo tanto, es de evitar recaer, y por lo tanto tampoco tiene demasiados argumentos para apurar la negociación, que el ministro quiere llevarla hasta después de las elecciones para que esta no interfiera en la campaña electoral. Puertas adentro, ¿hay plan económico o hay presupuesto que dice que Argentina tendrá una inflación del 29% este año? Bueno, hay una meta que plantea, una hipótesis que plantea el presupuesto de un 29%, ya a 3 meses del año estamos arriba del 10%, por lo tanto la meta ya es utópica, no se va a cumplir, y en todo caso, digamos, lo que tenemos son el pronóstico de la mayoría de los consultores económicos que, de acuerdo a la encuesta del Banco Central, pronostican una inflación anual del 44%. Y es difícil que baje de ese nivel porque tenemos, en primer lugar y sobre todo, una necesidad de ir generando un reacomodamiento de precios relativos que estuvieron planchados en el caso de las tarifas y de combustibles durante el año pasado. Ese reacomodamiento ya de por sí solo le va generando un piso a la tasa de inflación. Y por lo tanto, digamos, si uno calcula que de acá a fin de año una tasa de inflación de un 3%, que digamos, no es algo demasiado exigente, digamos, en términos de cumplimiento, bueno, estaríamos ya en un 45% anual. Por lo tanto, digamos, parece más razonable pensar en ese guarismo y no en un guarismo teórico del 29%, que vuelvo a insistir, si en 3 meses acumulamos más del 10%, difícilmente se cumpla en lo que resta del año. La pregunta recurrente, ¿por qué Argentina, a diferencia de otros países, excepto Venezuela, sigue lidiando con la inflación? Porque es un elemento que está íncito en la cultura argentina y es muy difícil que se renuncie a la inflación, porque la inflación resuelve algunos problemas. O sea, la inflación permite financiar el déficit a través de la emisión monetaria, a través de licuar el gasto. O sea, normalmente uno mira, por ejemplo, el presupuesto de estos primeros meses y tenemos que aumentan más los ingresos que los gastos. ¿Por qué? Pues los ingresos aumentan con la inflación y el gasto aumenta de acuerdo a los incrementos salariales, y entonces, bueno, cuando uno tiene, como a principios de este año, ingresos del 2021, pero gastos del 2020, bueno, esto mejora las cuentas fiscales. Del mismo modo, digamos, todo el mundo se cubre, entonces los empresarios ponen precios por las dudas, los sindicatos negocian aumentos salariales por las dudas, los alquileres aumentan por las dudas, y entonces es muy difícil quebrar esta inercia inflacionaria si no existe un plan global de ataque a la misma. Y acá no existe un plan de ataque a la inflación, más bien hay un plan de convivir con la inflación. Esto es lo que viene ocurriendo ya desde hace muchísimos años. Entonces, en general, la sociedad en sus distintos componentes, el sector público, el sector privado, empresarios, sindicalistas, etcétera, todos más bien pretenden convivir con la inflación que, digamos, de alguna manera, como yo decía antes, está inserta en la cultura de los argentinos, para bien o para mal. También convivimos con impuestos que se van multiplicando y reproduciendo año tras año y que muchas veces no sabemos ni por qué los estamos pagando ni para qué los estamos pagando.
Sí, bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Una, hay un impuesto importante que nadie se da cuenta, que es el impuesto inflacionario, y esta es otra razón por la cual perdura la inflación, porque en realidad los que pagan el impuesto inflacionario no son conscientes y por lo tanto creen en realidad que la culpa de la inflación la tiene el verdulero de la esquina porque aumenta los precios. Entonces este también es un elemento que hace de que la inflación sea muy indolora y, digamos, ayuda, digamos, de alguna manera a que los impuestos, a que el impuesto inflacionario por lo menos pase desapercibido. Respecto al resto de los impuestos, lo que pasa es que en la Argentina tenemos una situación dual. Aquellos pocos que pagan todos los impuestos tienen una carga tributaria muy elevada, cercana casi al 50%. Pero hay una gran cantidad de gente que no la paga, por lo tanto, en realidad, la carga tributaria recae sobre un grupo más reducido y por eso, en realidad, probablemente, si en el promedio estamos con una carga tributaria del 50%, los que pagan impuestos tienen una carga tributaria real cercana al 60%, porque los demás no pagan 60 o 70%. Entonces, efectivamente, yo creo que acá hay que diferenciar lo que es la carga tributaria teórica y la carga tributaria real. Y la real, efectivamente, cae sobre muy pocos que pagan porque hay una evasión enorme que es histórica también. Evasión y elusión. Le reformulo la pregunta, ¿vamos a contramano del mundo? Bueno, hoy en día, en medio de la pandemia y con todo lo que está pasando y con el desplazamiento en las relaciones internacionales, es difícil decir para dónde va el mundo. Si usted me pregunta a largo plazo, y el mundo va hacia Chindia, o sea, el mundo, digamos, en este momento tendría que ir tomando como referencia ese complejo asiático que es India más China, que es hacia donde va el centro de gravitación del mundo. Y si tomamos eso como referencia, no sé si estamos tan de contramano, depende, es decir, todo depende de la futurología que uno haga respecto hacia dónde marcha el mundo. Yo precisamente estoy preparando una charla justamente sobre ese tema y por eso me vino bien la pregunta, porque esta es la pregunta del millón. Después que termine la pandemia y sus secuencias y demás, ¿cómo es el mundo que va a quedar? Acá, en medio de esto, hay una aceleración de una serie de tendencias que van a dejar su impronta y que seguramente nos van a dejar con un mundo bastante distinto del que conocíamos hasta ahora. Entonces la pregunta es, ¿Argentina va de contramano con el mundo? Depende cuál va a ser ese mundo. ¿Usted cree que en ese nuevo mundo cambia el eje de poder cuando menciona esto de Chindia, es decir, China e India? Entiendo que sí, salvo que haya algún colapso en China, que muchos pronostican, pero yo ya he leído pronósticos de ese tipo hace 20 años atrás y nunca se han cumplido, y por el contrario, China sigue siendo cada vez, digamos, la potencia con mayor crecimiento. Entonces, si a eso se le acopla el crecimiento que está teniendo la India, y la población que tiene, entre las dos están cerca del 40% de la población mundial, así que no es chiste. Entonces me parece que, digamos, si uno quiere mirar hacia el futuro, y bueno, tiene que mirar bastante qué está pasando en Asia. Víctor Becker, ha sido muy amable, muchas gracias. No, al contrario, gracias por comunicarse. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
Finalmente Argentina decidió salir del Grupo de Lima, ese que intentaba apuntalar el diálogo en Venezuela, una Venezuela que está padeciendo casi lo mismo que padeció Argentina en los años de plomo. Y la decisión de Argentina se tomó justo el día del golpe de Estado, es decir, el aniversario del último golpe militar en Argentina, que nos llevó a lo que ya sabemos, crímenes de lesa humanidad que también se le endilgan hoy al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto no es una reflexión antojadiza u una opinión, sino que lo ha corroborado la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, aquella que también perdió a su padre al filo de una dictadura, la dictadura de Pinochet. En fin, eso es historia. La realidad es que Argentina sale del Grupo de Lima un día después de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votara contra las sanciones unilaterales, sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea. En todo este entramado, lo que vale es el mensaje, y el mensaje es, miren, no confiamos en este Grupo de Lima, seguimos en el grupo de contacto, alentamos el diálogo y en realidad que Venezuela salga como pueda. Más o menos es lo que interpreto. A ver qué interpreta o cómo lo ve Liliana Derris, que es doctora en Sociología e investigadora superior del CONICET. Hola Liliana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la decisión de Argentina de retirarse del Grupo de Lima? Bueno, es incalificable por el día elegido y porque además es una política errática, porque si en la OEA defienden a Maduro y en otros foros defienden el informe de Bachelet, y el presidente que un día dice una cosa y otra, por no hablar del canciller, entonces frente al mundo realmente son papelones reiterados, además que, por cierto, entiendo que haberse retirado del Grupo de Lima es decididamente un declarado aval al gobierno de Maduro tal y cual es. O sea, los derechos humanos han sido un negocio del kirchnerismo y nada más que eso, porque por supuesto ahora están subordinados a la relación que tienen prioritaria con Maduro. En desacuerdo con la política de aislamiento es la explicación del gobierno argentino, que es la misma explicación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero justamente la política de aislamiento significa que nadie se ocupe de lo que ocurre en Venezuela mientras hay una crisis humanitaria. Por supuesto. Es así como vos decís, porque en realidad las declaraciones de Joe Biden son muy significativas respecto de que con aquellos que están comprometidos con los derechos humanos va a intentar negociaciones para encontrar una salida. Pero la retirada del Grupo de Lima es un claro mensaje de no vamos a defender en Venezuela el tema de derechos humanos. Me parece que no hay lugar a dudas al respecto. No es un problema de aislamiento o de acercamiento. ¿Puede tener que ver esto, Liliana, y es una hipótesis, con la necesidad de recibir vacunas de Rusia que es uno de los padrinos de Venezuela, justamente? No lo sé, porque en realidad parece un alineamiento internacional ideológico que no tiene nada de realismo ni de pragmatismo. Entonces, de pronto, solo tenemos las vacunas que nos manda el señor Putin en cuentagotas, en aviones costosísimos, que vienen casi vacíos, sin saber cuánto nos dan, aparte de cómo se distribuye. Entonces, esto es algo inconcebible. Que el presidente declare que extraña a sus amigos, a Evo, o a Maduro, a los que no están, digamos, no me salen los nombres. Rafael Correa, Correa, por supuesto. Chávez, que falleció, Lula, que estaba en ese momento preso, y en Uruguay, que no me sale el nombre, Pepe Mujica. Tabaré, por decir Tabaré. Esto en realidad es una bofetada a los presidentes actuales, es un modo absolutamente insolente e imprudente de conducirse un presidente, para no decir las relaciones hostiles con Brasil, que más allá de un presidente ocasional, con toda la crítica que uno puede hacerle a Bolsonaro, la Argentina no puede permitirse desplantes con un país que es el socio más importante estratégico que tiene.
Liliana, recién hablábamos de economía y la pregunta era si vamos a contramano del mundo. ¿En política exterior también vamos a contramano del mundo? Estoy convencida de eso. Y cada vez que la vicepresidenta, a la que califican de presidenta, no cabe duda que es un desafío permanente a el lugar posible de Argentina en el mundo. Estas últimas declaraciones respecto de no vamos a pagar, mientras tenemos al ministro de Economía tratando de negociar, son desopilantes. Yo creo que el mundo nos mira como un país esotérico, con esta variante que tenemos de gobierno bicéfalo, incomprensible. ¿Puede haber una estrategia detrás de todo esto? No lo sé, porque uno siempre puede inventar hipótesis. Y sabemos que la vicepresidenta tiene un eje clave, que es su misión de lograr ser exculpada por la justicia en las causas que tiene avanzadas. Pero yo no sé cuánto hay ahí de la fantasía de armar un régimen a la Venezuela. No lo sé. Hay gente que dice, no, es una política tradicional, una constituyente del 94. A mí me parece un personaje desconcertante sobre el cual es muy difícil de hacer hipótesis porque, digamos que, sorprende. Esa es la verdad. Con la maniobra de la fórmula que ha creado, ha sorprendido. Algunos lo consideran una genialidad. A mí me parece que esto crece en la imprevisibilidad, la incertidumbre, que es un cóctel macabro cuando está mezclada con la impericia, la ineficacia y otros detalles más negros. Esto es lo que tenemos. Yo no sé si hay realmente un modelo, lo que sé que hay una estrategia de confrontación y que esto es como la política de los Césares. Ella avanza como un elefante en un bazar y se atropella lo que tiene adelante cuando cree que debe abrirse el camino. Pero nosotros no sabemos a dónde va. Bueno, esas políticas de confrontación en países polarizados, la Argentina es uno de ellos, han dado resultado. El problema es que se han creado autocracias en lugar de democracias republicanas, que es a lo que deberíamos aspirar. Bueno, no cabe duda que en la medida en que va erosionando la división de poderes, la misma estructura del Estado de Derecho y que la corrupción continúa endémica, lo que tenemos nosotros son elecciones que sin fraude, o sea, limpias, han instalado un gobierno y que desde el punto de vista de su origen es legítimo. Pero esto se aleja cada vez más de la posibilidad de concebirlo como un régimen democrático, que no es solo elecciones. Ataques al periodismo, enfrentarse con los jueces, el atropello a la justicia, la cual la presidenta descalifica en su conjunto, ha dicho que está podrida, realmente sorprende, digo, es como un elefante en un bazar, todo se atropella. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros, además de haber tenido elecciones? Si el gobierno nuevamente, bajo la concepción de lo que se llama kirchnerismo, entiende que son la mayoría nacional por votos y porque sí, corolario, todo lo que es minoría no existe. La oposición es un decorado. Hoy se anuló la sesión sobre el biocombustible, se suspendió, mejor dicho, y realmente a mí me asombra porque son la reiteración de privilegios corporativos. Eso es un régimen que sigue siendo retrógrado, conservador, que de pronto ayorna el derecho, matrimonio de iguales o aborto, pero desde el punto de vista de la modernización de la Argentina es algo catastrófico lo que vemos. El señor Moyano sigue existiendo con fuerza y sigue siendo el miembro poderoso del establishment, y su hijo y otra dinastía decide lo que las empresas deben hacer. Se van a ir todas y no va a haber empleo en la Argentina. O sea, son una máquina de fabricar pobres. ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en esto? Bueno, esta es una pregunta difícil porque efectivamente fueron electos. Y hay que acordarse que esta sociedad se transformó muchísimo y que a pesar de la década ganada, pero en realidad perdida porque el viento de cola se fugó en los bolsillos de muchos, entonces uno dice ahí,
esta sociedad ya está alcanzando la mitad de pobres, tiene 40% de informales, además del año de pandemia que agravó. Ya nosotros estábamos, desde la salida de Cristina y durante los años de que Cambiemos, en una situación muy crítica. Entonces, es muy difícil apreciar cuáles son las orientaciones que van a decidir el voto, porque en realidad acá hay una población subsidiada por el Estado que con combinaciones múltiples de subsidio ha venido sobreviviendo, y están los Grabois y toda la gente que se dedica a mantener este sector informal financiado por el Estado con una enorme carga impositiva. Entonces esta Argentina, digamos, fabrica a los pobres que luego viven de las migajas que los fabricantes de pobres les otorgan y los convalidan en las elecciones. ¿Por qué? Porque realmente es una generación perdida en el empleo, sin educación. La Argentina se ha degradado socialmente tanto que entonces puede ser que esta gente lo único que espere del gobierno es que le sigan dando los planes y que no le interese ningún otro tema. Hablamos en términos nacionales, ahora si nos metemos provincia por provincia, el panorama es desolador, hay más empleados públicos que empleados privados, sí, los hay. Bueno, para hablar de temas nacionales hay que pensar la estructura federal de la Argentina, que es letra muerta, y pensar entonces cuántos feudos tiene la Argentina, que son como ciudades medievales amuralladas, donde estos señores feudales con sus siervos, Formosa es ejemplar, pero no es única. Podemos ir a Santiago del Estero, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Se come, se educa y se vive del Estado. Por lo tanto, se vota al Estado que es el que provee. ¿Quién es el Estado que provee? El señor de turno, que se prolonga con elecciones sine die para dar dádiva. Entonces, es muy difícil quebrar ese círculo vicioso del atraso, la dominación, cuando a propósito de la represión en la pandemia y de las políticas atroces del gobierno de Infran, que tiene 33 en el gobierno y 25 como gobernador, entonces uno dice, ahí explota algo que estaba latente y viene la represión inmediata. Entonces, la Argentina es un país mal unido, esto dijo Carlos Pellegrini al comienzo de siglo, y por lo tanto las sombras de la anarquía están omnipresentes. Pero eso sigue vigente, porque es mal unido, porque el federalismo no es un federalismo de cooperación que tienda a neutralizar las desigualdades. En realidad son feudos en competencia y el Ejecutivo tiene la capacidad de extorsionarlos o de conseguir su apoyo a través de los dominios de sus diputados y senadores para lograr, por ejemplo, leyes. Pues están caras las leyes, los gobernadores siguen aumentando sus impuestos, los ingresos brutos, siguen teniendo una política de relativa autonomía financiada obviamente por la nación, si la nación quiere tenerlos como socios. Y cuando estamos en plena austeridad, pobreza, no es factible de ser hecho con abundancia, es la pelea por lo escaso que hay y la dominación sobre lo poco que reparte en la gente que tienen bajo su dominio. Lo que se llama el manejo de la caja. La pregunta es, claro. ¿y cómo se rompe ese círculo? Bueno, en eso que es la cuadratura del círculo, hace rato que se discute, porque pensá que una ley de coparticipación del 94 tenía un plazo para ser regulada que largamente venció y sigue siendo un esquema de reparto muy arbitrario. Entonces, por ejemplo, desde que la señora Kirchner dijo que los electos crecían en Buenos Aires y no sé qué otra pavada más, ¿con qué nos encontramos? Con el recorte a los fondos de Buenos Aires, con una política de distribución de vacunas que es intolerable porque es por población y no por grupo etario, y la mayoría de los ancianos están en la capital y la mayoría del cuerpo médico también, porque estos señores feudales que se enferman vienen a los sanatorios de Recoleta y se atienden con el servicio sanitario de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es flagrante la relación que hay, en este caso, con la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por un signo contrario. Pero además es toda una política de condena de todo aquello que pueda tener un gesto de opulencia, un gesto de es más rico que... Y esto es un escándalo, porque los que gobiernan son muy ricos
y sabemos que el origen es oscuro, pero siguen siéndolo. Yo me sigo preguntando por qué pagamos 3 veces más un traslado de vacunas. ¿A quién va esa plata? ¿Por qué Aerolíneas tienen 8.000 millones de déficit y sigue con un montón de gente contratada inútil que las pagamos nosotros todos? Es muy injusto este país y es muy injusto un discurso que indigna, porque en nombre de la equidad es una desigualdad flagrante. No se han ni siquiera preocupado por dar ejemplo de sobriedad, por reducir los gastos del Estado, por lo menos en los sueldos de los funcionarios, que son de alto rango. Entonces a uno se va de un ministerio y lo premian y le dan $13.000 por mes para irse a París. Esto verdaderamente en el resto del mundo es un escándalo. Hasta el Papa le bajó los ingresos a los cardenales. Haz lo que digo, no lo que hago. Liliana, muchísimas gracias. De nada. Es todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima.